¿Qué te parecen 365 días de contenidos digitales para tu empresa, negocio o emprendimiento? Somos especialistas en redes sociales, diseños, textos, guiones, audio, ilustraciones y correcciones. Realizamos contenidos digitales para tu emprendimiento. Octaedro Contenidos. Contenidos de calidad todos los días del año. Seguimos en Fuera de Orden, Crónica de la Desgracia Nacional e Internacional, Primería Informativa. Gracias a todos los que siguen acá, a los que se han suscrito al canal, ayudándonos en la meta de los 100,000 seguidores, y muchísimas gracias a quienes siguen apoyando la elaboración de todos los contenidos de este canal con su suscripción en Patreon, patreon.com/delaraf, patreon.com/delaraf. Este apoyo que nos permite seguir creando todos estos contenidos y, por supuesto, seguir llenando este canal de novedades. Vienen más novedades, vienen más cosas. Gracias por el apoyo que le han dado las pastillas de memoria, la del pasado viernes con los 4 escapes de Carlos Andrés Pérez. Me ha escrito muchísima gente con cosas allí que no se sabían. Y esta semana, por supuesto, vienen más pastillas de memoria, pero no es una pastilla de memoria, quizás es un jarabe de memoria de actualidad, lo que nosotros hacemos todos los lunes con Alberto Franceschi en los lunes ácidos. Doctor Franceschi, bienvenido. Aquí estamos, Daniel, mucho gusto verte. Bueno, han habido 2 noticias de interés y de importancia dentro de lo que es el noticiero, por llamarlo de alguna manera, el noticiero internacional o los titulares internacionales. Uno, y ambos temas, por cierto, son recurrentes en nuestras conversaciones, que quizás no sean los temas más escandalosos ni más agradables de tendencia, pero afortunadamente nosotros no somos esclavos de eso, ni de los likes ni de las tendencias, sino de las cosas que sentimos que pueden afectarnos como ciudadanos del mundo en el que estamos viviendo. Uno de los temas es Ucrania, que está en tendencia desde hace ya cierto tiempo, y el otro está vinculado con España. El fin de semana pasado, ayer domingo, se vivió una jornada electoral bien peculiar en la comunidad territorialmente más grande de España, que es Castilla y León. No por ello la más poblada, porque tiene solamente 2 millones de habitantes. No es la más poblada, pero es la más extensa en territorio, como decía, con ciudades bien... Y es la fundadora de España, como uno de los 2 reinos. Y con unas localidades muy conocidas por la gente: Segovia, Salamanca, Valladolid, y Soria, y toda una serie de detalles de la historia que son Burgos. ¿Saben que la palabra Burgos, que mucha gente no lo conoce, un burgo era los burgos empezaron a ser los núcleos de comercio cuando empezó a romperse el feudalismo como sistema y empezó a surgir el comercio como fuente de riqueza. Y se fueron creando burgos, que eran como unas pequeñas localidades en las que se comerciaba, donde había libertad de comercio. Cuando usted vea por ahí cualquier ciudad que termina en Burgo o en Burg, usted se va a encontrar que esa ciudad en sus orígenes era eso, era un burgo. Estraburgo, Hamburgo, Burgos, largo, bueno, Luxemburgo, ya era eso, usted el tamaño de ese comercio que había allí. Todas esas cosas son parte de la historia europea, una historia rica, una historia que parece que está permanentemente en movimiento. A veces a mí mismo me sorprende cómo los europeos quizás no se dan cuenta de la herencia histórica que tienen, porque claro, viven aquí y quizás no está, ellos están en la vida normal y no se dan cuenta de que ese edificio significa tanto, o esa ciudad o esa calle. Pero el punto es que en esa comunidad autónoma estaba gobernando el Partido Popular. Y el Partido Popular estaba gobernando en alianza con partidos pequeños, fundamentalmente con Ciudadanos
Que tenía 11 diputados. Que tenía 11 diputados en el Parlamento Regional. Y el Partido Popular decidió, y se cree que esto fue una decisión nacional, es decir, de la dirección nacional, adelantar las elecciones en Castilla y León para lograr el logro de la mayoría absoluta en la comunidad, es decir, gobernar en solitario sin apoyo de otros partidos, para mostrar eso como un éxito de la dirección nacional y particularmente de Pablo Casado, ¿no? Estoy por ahí. Aclaremos la mecánica, son 81, digamos, consejeros regionales. Procuradores. Para armar un gobierno se necesitan 41 votos. El Partido Ciudadano, que está desbarrancándose, tenía 11, y el Partido Popular tenía 27, 28, algo así. Aspiraban a llegar a 40, a 41, que es la mayoría absoluta. Sigue. El asunto está en que se buscó o se manejó tanto en el Partido Popular como en el Partido Socialista y en sus medios de comunicación asociados, porque esto es una creación, ¿no? No se estaba jugando la permanencia del gobierno nacional en el poder, eso no es lo que estaba jugándose aquí. Pero ambos partidos principales y los medios de comunicación que replican sus posturas vendieron la idea de que en Castilla y León el pasado domingo se iba a jugar la batalla de las batallas, la madre de todas las batallas, de que ahí se decidía si el país iba a la izquierda o iba a la derecha y todo aquello. ¿Y qué terminó resultando? Terminó resultando que en efecto el Partido Popular fue el más votado o el que más escaños obtuvo, con una caída de 50,000 votos de diferencia con las elecciones anteriores. Que el Partido Ciudadanos tuvo una caída de 150,000 votos. Y perdió 10 de los 11. Casi desaparece el Parlamento. A última hora rajuñaron uno ahí, se colgaron. Que el Partido Socialista tuvo también una caída importantísima de votos, al igual que Podemos, que casi ni hizo campaña porque estaban todos por perdido. Y el Partido Vox terminó de tener un diputado a tener, hasta el momento que estamos hablando, 13 diputados, ya he visto yo. 3. Lo que significa que en esa comunidad el Partido Popular, a pesar de haber ganado las elecciones, para gobernar necesitaría el apoyo de otro partido que le sume el número mágico de 41 votos en el Parlamento. Todo indica, la lógica indica que ese partido debería ser Vox. ¿Qué te indica a ti tu olfato, Alberto? ¿Tú crees que aquí al Partido Popular no le quede más remedio que aceptar la realidad y decir, nosotros somos un partido de centro derecha y vamos a aliarnos con Vox? O que digan, nosotros necesitamos mostrar la idea de una gran coalición y vamos a gobernar con el PSOE. Esas son las dos alternativas. ¿Tú las ves? ¿O estoy especulando demasiado? Bueno, no es que sea especulación, sino que eso es lo que se dice cotidianamente cuando se ven los movimientos preventivos que hace la dirección del señor Casado para evitarse ser, digamos, preso de solo opciones que lo lleven a un frente con Vox, que pone condiciones programáticas para ir a esas elecciones juntos. Cuando Vox está en contra, por ejemplo, de la llamada agenda LGTB o de la inmigración ilegal, que es manifiesta por la oposición a ese tipo de propuestas, ¿cómo se llama?, de dejar por la libre la frontera española, como viene siendo el caso de los últimos años. Bueno, hay problemas. El problema del Poder Judicial, que sí lo han repartido por 30 años el Partido Socialista y el Partido Popular, y bueno, eso está lleno de corruptos también ya, y Vox ha insistido en la independencia del Poder Judicial y condiciones. O sea, un pacto con Vox no es un pacto para repartirse, que es la herencia de la clase política española. Un pacto con Vox es poner las cosas sobre nuevas bases, la reconstrucción de la identidad de España, por ejemplo, que es negada una y otra vez por todos estos izquierdosos de la vergüenza de sentirse español o de ser español. Eso es una cosa incluso manifiestamente
digamos, de advocación socialista del gobierno de Sánchez, porque antes eso no era tan evidente, pero con Sánchez han llevado al poder todos los separatistas, todos los vagos de la ultraizquierda, todos los bicharracos enemigos de España y de su unidad han ido a parar al gobierno de Sánchez. Y lo que exige Vox contra esa reacción, contra esa deriva de la nación española, es que se reconstruya la identidad española. Y eso, bueno, no le gusta al PP del señor Casado, quien quiere seguir en las aguas esta del progresismo, de la agenda de género que llaman ellos, del relativismo moral muchas veces, que, bueno, que hace a Vox un peligroso adversario porque saca a relucir los temas estos añejos del baúl de los recuerdos de la España fuerte, de la España con identidad propia, con una identidad cultural que es contraria a todas estas modas del progresismo y de la adaptación a la agenda llamada progres. Bueno, entonces eso ha hecho ha hecho mella en la dirección misma del PP, que el señor Casado la quiere como, bueno, la sustitución del último liderazgo de Rajoy tiene que ser entonces el sello de Casado, el que imponga esto y el que debe tener por encima de todo una personalidad sobresaliente. Y ha resultado que la señora Ayuso de Madrid ha obtenido un triunfo tan espectacular que todos los que con los que Casado tenga cuentas pendientes estimulan el liderazgo Ayuso. Y Ayuso se entiende muy bien con Vox, en la mayoría que tiene allí precaria, pero la termina. Bueno, eso de que se entiende muy bien. Bueno, relativo porque Vox tiene intereses distintos, por supuesto. Pero recientemente vimos un latigazo verbal de Isabel Ayuso reclamándole a Rocío Monasterio, la jefa del Vox en Madrid. Porque la niña es progre también, la niña Ayuso. Y eso toca con la agenda homogéneamente antiprogre de la Monasterio. Bueno, pero un momento para hablar seriamente de... Ya te voy a descubrir el planteamiento porque no puedes dejarlo en la generalidad. Vamos a hablar de qué fue lo que dijo Ayuso. Vamos a bajarlo. Ayuso le reclama a Rocío Monasterios que generalice cuando dice que las bandas directivas que están creando caos en Madrid en los últimos días son todas conformadas por extranjeros y por menas. Isabel Díaz Ayuso le reclama a Rocío Monasterios diciéndole que ella cree que eso no es verdad y que es una generalización peligrosa. Yo también creo que es una generalización peligrosa, pero aún más peligrosa si la dice Rocío Monasterios, que es de origen cubano. O sea, tú no puedes salir, o sea, la gente tiene que tener un poquito de pudor y un poquito de conciencia de lo que es. O sea, tú no puedes salir a tirarte una generalización como esa que termina en qué? Termina en la frontera de decir todos los extranjeros son delincuentes. Y hay que tener mucho cuidado con eso, todo ahorita. Y lamentablemente allí es donde el discurso, Alberto, termina cayendo en trampas. A mí me da, particularmente con Rocío Monasterio, que por cierto, qué buena es esa mujer, esa Rocío Monasterio. Es extraordinaria parlamentaria, es una parlamentaria contemple, es una tipa que se para. Por cierto, ¿no? Hablando de todo, chicos, y disculpa que me desvíe, estos grupos de izquierda que andan cacareando todo el tiempo con la cosa del empoderamiento de la mujer y tal, todo aquello, yo veo en Vox a unas dirigentes, mujeres dirigentes que no andan con esa lloradera y que tienen un posicionamiento propio con nombre y apellido sin andar dependiendo de que son la mujer de o la esposa de fulano. El caso de Macarena Olona, el caso de la propia Rocío Monasterio, o sea, que tienen unas particularidades, pero a mí me preocupa, Alberto, y te lo digo, de que se caigan en la trampa del discurso, porque pareciera que al PP le encanta empujar a Vox para que se vayan para el extremo, para que defiendan las posiciones extremistas y nosotros vamos a ser los fieles de la balanza. ¿No te parece que eso es una trampita ahí en la que no se debería caer? Sí, puedes tener razón, pero hay un pequeño detalle. Nunca Ayuso había sido tan fervientemente aplaudida por toda la bancada de izquierda y de Podemos y de ahí está el detalle. Bueno, la están aplaudiendo porque le está dando palo a Vox.
¿Y te parece poco? El No. Vox se ha convertido... Ayer, por ejemplo, ¿cuál es el debate que quiere la izquierda? La desgracia de los 13, votos de Vox. Yo estuve siguiendo en vivo las transmisiones de los canales españoles y vi la intervención que hicieron dos voceros del PSOE. El candidato que casi salió llorando, y yo entendí que el tipo renunciaba. O sea, parece que renuncia, sí. O sea, eso fue lo que yo asumí de su lloroso discurso, que por cierto es tercera vez que el tipo no lo logra, y bueno, está bien. Está en su derecho a irse, ¿no? Pero luego salió una vocera del PSOE en un tono catastrofista, como si fuese el Partido Socialdemócrata Alemán en el año 33. No era la Lastra la que salió ahí. Creo que era esa señora diciendo que el PP le había abierto la puerta a las fuerzas más espantosas de la ultraderecha. Y yo decía, bueno, pero esta señora cree que Podemos y estos bichos herederos de la ETA son los querubines con los cuales ellos están gobernando. Entonces es allí donde está el problema. ¿Cómo que tú no crees que ese discurso de alguna manera, esa cosa, la gente se preocupa? Mira, la gente se preocupa mucho, te voy a decir. Tengo que decirte esto. Muchísima gente, cuando tú haces tu defensa ardorosa de Vox, con puntos en los cuales yo estoy de acuerdo, por cierto, critica y dice, Alberto, ¿cómo vas a decir eso? Si Vox, esa gente es ultraderecha, tú estás equivocado. Hay gente que se preocupa porque ese discurso de que Vox es una cosa que tienen enterrado a Franco para cuando lleguen al poder sacarlo y ponerlo a gobernar. Ese discurso ha vendido. Pero yo no tengo la culpa, Dani, de que, incluyendo muchos segmentos de la política venezolana, cultiven la estupidez como norma de discusión política. Ese atavismo, ¿bien?, del antifranquismo, digamos, prodigado por la izquierda española a todo el mundo, como el símil de lo peor. Bueno, chicos, van a tener que empezar de verdad a comprender que el franquismo fue una variedad de socialismo de derecha y de que el grueso de las llamadas conquistas sociales de España vienen del franquismo y de que definitivamente España, chicos, era un país industrializado, séptima, octava potencia del mundo, y hoy la han relegado a 25-30, de que España bajo Franco efectivamente, que está montada sobre no sé cuántas tumbas. Es cierto, una guerra que ganó el franquismo sobre la base, chico, del desastre que significaba la república que se inauguró, chico, quemando vivo a no sé cuántas monjas y curas. Sí, bueno, pero ¿a ti no te parece que el reivindicar hoy, 70 y pico años después, todo aquello que fue el franquismo, cuando hubo muertos del franquismo y muertos del socialismo, ¿sí?, es caer en lo que quiere el bando socialista, que es que se discuta sobre aquello que pasó? Pero Daniel, la política oficial del Partido Socialista y sobre todo de Podemos es vivir de la cantaleta de que el franquismo es lo peor que ha pasado. Y entonces la respuesta a eso es decir que con Franco España era un país industrializado. No, yo lo que te quiero decir es que Vox ni siquiera utiliza ningún argumentario profranquista. Sencillamente se limitan a defender que, bueno, el gobierno izquierdista es calamitoso. Bueno, eso estamos de acuerdo. En eso estamos de acuerdo. Pero es que ellos lo quieren ligar a la reivindicación histórica de la República. Y la República para España es la ruina. La República fue la ruina, sin duda alguna. Hace falta leer la historia, pero mi planteamiento es el siguiente. ¿Tú no crees que a Vox le ha faltado aún? Bueno, es que hay cosas que a veces hay que perdonárselo. Yo veía, por cierto, a ese candidato que logró esa votación allá en Castilla y León. Yo no lo conocía, pero parece que en España tampoco, porque es nuevo llegado a la política, es una persona que viene del sector privado, y eso es otra cosa que a mí me llama la atención, chicos. Eso es el tipo de político que uno quiere, gente que haya trabajado y que sepa lo que sube hace la camisa, gente que haya estudiado y haya ejercido su carrera, no esa manga de delincuentes de Podemos, que los que no se graduaron reciclando los trabajos de ascenso y la tesis de maestría para luego meter en la tesis doctoral y para disecarse en un cubículo de profesores repitiendo estupideces, pero jamás en la vida ejerce su carrera. Me parece importante esto, pero lo que yo te planteo es, ¿a ti no te parece que a Vox le falta todavía madurar un discurso que logre convencer de que eso que están pintando de ellos
es no, nada más que propaganda. Eso de que ellos son el coco, de que ellos son la ultraderecha, de que ellos vienen, oye, que son las juventudes franquistas, los nacionalcatolicistas, la falange. No, Dani, pues quítale, digamos, la maraquita de Podemos y de los izquierdosos españoles, que no hay manera de sacarlo del discurso de que hay intereses de España que tienen que ser defendidos y no vendérselo, por ejemplo, a la banda terrorista ETA, que es la mayor de las divergencias que opone al PP y a Vox. Se oculta tras de que son los socialistas los que empujan a ¿cómo se llama? A los etarras y su cara legal, el Bildu este. Pero es que eso viene de Zapatero, y antes de Zapatero viene con las dudosas políticas del propio Aznar, las empuja Zapatero y las oficializa Rajoy. Rajoy es uno de los seres más nefastos que ha tenido España y fue la política oficialista del PP de consideraciones hacia los etarras, etcétera. Y ahora ya el Partido Socialista asumió definitivamente que hay que legalizar o relegalizar la banda terrorista, le acerca a los presos y se olvida de que hay 300 crímenes de ETA, de los 850 que cometió, que no han tenido solución todavía. Y la tesis de Vox es: no podemos aceptar que el terrorismo de ETA sea, digamos, cubierto bajo este manto de perdón y de oficialización de ese discurso progre, que lo llevó al debate lo llevó Iglesias, que se la pasaban las llamadas ricotabernas, estas caras legales de la ETA en País Vasco, y que fue a convertirse pues en su abogado político. Y al mismo tiempo el otro gran tema son los separatistas que quieren destruir España e independizar 2 o 3 regiones de España, entre ellas Cataluña, por supuesto, pero también cogiéndose a Valencia y a las Baleares como el país valenciano, y a las propias Baleares como si fuera la Gran Cataluña, a la que hay que sacar de España. Y vos es absolutamente contrario, precisamente defendiendo la tradición de Castilla y Aragón de que España no puede ser descuartizada. Y estos izquierdosos, progres de Sánchez y de compañía, que han hecho gobierno, la ETA, los separatistas y Podemos, los comunistas, con Sánchez, es lo que tiene caldeado el ambiente de España. Y Vox insurgió contra toda esa bandera de la capitulación de los intereses históricos de España. Entonces, ¿qué puede moderar Vox? No debe moderar nada, porque el día que modere eso pasaría a ser parte de este mundillo del PP, que es, bueno, el mismo de Macron, el mismo de todos esos liberales, comillas, que, bueno, sencillamente pactan sobre pretexto de que hay que eliminar los debates ríspidos y las, digamos, aristas más chocantes del nacionalismo gran español, etcétera. Han capitulado a la ETA, han capitulado al Partido Socialista, han capitulado al mundo progre. Esos son los abogados de Chávez en España, esos son los abogados de todas esas causas, digamos, absolutamente irredentas, de todas esas formas izquierdistas y de liberalismo ultranza que, bueno, que han llevado a España, chicos, a la liquidación. Y hay muchas otras cosas que hacen a debates pendientes. La cuestión europea. Los gobiernos del PP y del PSOE, ¿qué han hecho con Europa? Poner a España, chico, a depender de fondos europeos, a endeudar a España a niveles, chicos, demenciales, y convertir a España en el país de mucamas y de restaurantes, etcétera, pero no el país de las industrias básicas importantes que dejó el franquismo. Precisamente las dejó el franquismo, y habían hecho de España un país industrializado, y lo están barriendo y despoblando el campo por las capitulaciones de los gobiernos del PP y del PSOE ¿cómo se llama? De la agenda europea. Hay algo importante allí adicional que me permito introducir, que los gobiernos de Aznar y Zapatero y Rajoy, en su actuación en el concierto europeo, no fueron capaces de defender su vínculo con Iberoamérica de una forma que permitiera que España fuese la bisagra de la relación entre Iberoamérica y Europa. Y se privilegiaron los negocios. ¿Qué negocio? Los negocios de los grandes mayoristas de turismo en Cuba,
los negocios de las ventas de armas y de cuestiones asociadas a los países que lo podían pagar, es decir, Venezuela, y se dejó de lado el tema de los principios. Yo sí creo, y quizás por eso es que no estoy en el activismo político, yo sí creo que quien prescinde de los principios en la política, en realidad es porque no tiene principios. Porque tener principios, pero si usted no tiene principios, usted no es un político, usted lo que es un mercader. Eso que hicieron todos, porque lo hizo Aznar, pero lo hizo Angela Merkel, lo hizo Tony Blair, lo hizo Clinton. Esa manía de, no, bueno, es que en realidad nosotros somos de izquierda, pero necesitamos alguna cosa que plantea la derecha, o al revés. Nosotros somos de derecha, pero necesitamos algunas cosas que plantea la izquierda. Eso que llamaron de una forma tan genuflexa a la hora del lenguaje político, moverse al centro. Hay que moverse al centro. Moverse al centro, ¿qué significó? Vender los principios. Y allí se colaron fenómenos como Macron, ahí se colaron fenómenos como Zapatero, una cosa infame, porque si algo hizo Zapatero, es que para el propio socialismo español histórico, Zapatero debería ser declarado traidor, porque los propios principios del PSOE. Pero Sánchez es peor. Porque Sánchez viene siendo la fase de depauperación del ya putrefacto zapaterismo. Así es. O sea, Sánchez es a Zapatero lo que Maduro a Chávez. Sí, así ahí es. les dejo esa. Oye, esa es nueva. ¿Vale? No, que patentarla. ¿Eh? Lo que Chávez Maduro es Acción Democrática y COPEI. Escúchame, la capitulación absoluta y total de Zapatero al chavismo es parte de lo que es la política necesaria del centrismo centrado español. ¿Bien? Ahora, ¿qué decir del propio PP? Chico, la Casa Real, chico, lo vendía el alma cada vez que podía por los negocios del rey, ¿entiendes? Con armadores árabes o armadores vascos para la cuestión de las... Oye, pero fíjate tú una cosa que está quedando, por cierto, lo tengo pendiente entre los libros que tengo que comprar. Ha salido un libro muy interesante, Alberto, yo creo que los dos tenemos que leerlo. El primero que lo compre se lo presta al otro. Que son... Sí, no, de una vez diga, mándamelo. Porque no puedo comprar. El libro se llama Los papeles de Manglano y son los archivos del general o coronel Manglano, que fue el jefe de la inteligencia española durante todo el periodo de la transición. Y ha sido publicado luego de la revisión de dos periodistas quienes han hecho curaduría y han publicado. Ahí se revela una serie de cosas que a mí me parece importantísimas a la luz de todo el proceso que se ha armado contra el rey, del rey emérito Juan Carlos, porque se revela cómo Juan Carlos, dándose cuenta de lo que había, se cayó en conciencia de que la única forma de que él pudiese conservar su corona es que hubiese democracia. Digo, si no, no lo voy a lograr. Y entonces él se fue a pedirle real a sus amigos y fue para donde los sauditas a decirle: necesito dinero para pagar la transición, necesito tantos millones para dárselo a Suárez para que monte un partido, necesito tanto para pagar que estos se vayan para allá y no vuelvan. Y los sauditas le regalaron, o sea, le dieron un préstamo blando. No se te olvide los sauditas de Venezuela. No, pero estoy hablando de lo que revela Manglano, de cómo él fue a hablar con el Shah de Irán, del Shah de Irán le dio plata para que saliera del rollo, de cómo fue a hablar con todas estas casas reales y decir: mire, necesito dinero porque me van a volver a tumbar, si no me quedo sin corona. Y habrá repartido también. Pero es que fíjate que en los papeles se demuestra cómo lo que hubo a cambio fue, bueno, que era un préstamo blando, y de que el préstamo fue devuelto, chicos, el tipo le pagó a los sauditas, al punto que los sauditas le volvieron a dar un crédito para que el tipo siguiera con la cosa. Se convirtió en un operador de grandes intereses en los países. Se convirtió en un operador de Estado, Alberto, y el socialismo ha convertido a Juan Carlos en reo de corrupción. Y yo no dudo no, se están vengando. Los socialistas no quieren la democracia. A los socialistas no les interesa que haya democracia.
No les gusta la democracia, prescinden de la democracia. Pero ¿a dónde lleva todo esto? Para ir redondeando con el tema de España. ¿Qué crees tú que pasa aquí a partir del momento de esta victoria de Vox? Yo creo que fue una victoria de Vox. Yo creo que el resultado que obtuvo Vox... Indiscutible. Vox va a ser mayoría en España. 1, 2, 3, 5 años, pero será el nuevo eje de la política española para el reagrupamiento del capitalismo español bajo banderas de principio y de defensa de la nación histórica de España. ¿Entiendes? Con las flexibilidades liberales que quieras agregarle, porque no es que Vox sea un partido de obtuso y de oscurantista, es un partido moderno al propio tiempo. Es como creer, por ejemplo, que la gente que defiende las banderas de Francia o las de Alemania sean oscurantistas, ni mucho menos. No, sencillamente son puntos de vista particulares de cómo mejor defender los intereses de España. Los intereses que defiende el PSOE son bastardos de banda y de amorales completamente. Los de PP son veletas, ¿entiendes? Donde se cumple aquella máxima de Groucho Marx. Dime cuáles son tus principios, porque si no te gustan estos, te cambio también por otros principios. O sea, esta tesis del acomodamiento, bueno, eso no va con Vox. Vox es un partido de ideas, de tradiciones y de ideas, digamos, centradas, pero no de centristas, sino de ideas en la defensa de la nación española y de la verdadera ejercicio de la democracia. A propósito, creo que va a haber elecciones andaluzas y puede ganarlas, hasta ganarlas. Si es que no se enculilla el PP y se olvida de esas elecciones andaluzas porque no le conviene al señor Casado. Pero a ti no te parece que dentro de todo esto, lo que, o sea, lo lamento, pero tengo que decirlo, yo no sé si es que uno está mal acostumbrado, ¿no?, a ver otro tipo de liderazgo. Pero oye, que gente tan enana, ¿vale?, en cuanto al liderazgo. De verdad, a mí me da pena. A mí me da pena ver lo que está haciendo Casado, porque cuando Casado irrumpió, yo de verdad me comí. De verdad, yo tengo que ser un pendejo. Yo estoy un pendejo a toda carrera. Porque yo cuando vi a Casado, yo dije, oye, pero este tipo tiene fuelle, este tipo está... tenía fuelle. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Bueno, que de golpe el chico lo agarró, digamos, ¿cómo se llama? Su límite de posibilidades. El principio de Peter. El principio de Peter. Era un tipo que tenía una buena... Estaba algo bien equipado, y pronto llegó digamos, a que, bueno, no podía ser el líder histórico. Al tope de sus capacidades. Échale pichón, que hasta el propio Rajoy queda como gigante al lado de terrible. El otro ejemplo, los otros dos ejemplos tristísimos son el de Albert Rivera. Cuando Albert Rivera irrumpe, lo dice, oye, aquí viene una centro-derecha y de repente empiezas a verlo aquellos devaneos, tú dices, ya te quedé, ¿qué pasó? Con una ventaja de Rivera respecto a Casado. Ese reconoció fácilmente que había puesto una torta de tal calibre que mejor era irse para su casa, y se fue a ejercer la abogacía privada, y resultó una torta también. Acaban de echarlo del bufete de abogados. Porque es que, Alberto, porque es que esa gente no trabaja, no están acostumbrados a trabajar. Son figurines así. Luego ve el otro caso también lamentable desde el punto de vista, fue el caso de Inés Arrimadas, que luego de haberse convertido en la referencia... La líder. No, pero a un momentico ahí, que estamos hablando de una mujer que le ganó al independentismo, fue la más votada en Cataluña, y lanzó eso, pero lo dilapidó de una manera que uno dice, oye, pero ¿de qué está hecha este liderazgo, Alberto? Bueno, en el caso de la gente de los centristas de este partido de Arrimadas, es que la ambigüedad está instalada en su programa al mismo tiempo. Y son veletas. Y la grandeza de Vox es que tiene unos principios que, gusten o no, son principios. Y los defiende coherentemente en todas las esferas. Ahora, fíjate tú, si tú fueses socialista... No, está bien. Bueno, está bien. Reformulo, doctor, no se asuste. Vamos a verlo de esta manera. ¿Cuál debería ser la estrategia del Partido Socialista, sabiendo cómo son, y cuál debería ser la estrategia de Vox? ¿Qué es lo que creo yo que va a pasar? Yo siento que el PSOE va a hacer todo lo posible por meter el escenario nacional en Castilla y León. ¿De qué manera?
va a empujar de cualquier manera a que el PP dependa de Vox. O sea, va a meter toda la caña posible para hacer que para hacerle imposible creo que se te fue para hacerle imposible al PP gobernar sin el apoyo de Vox. ¿Por qué? Y esto hay que explicarlo. El PSOE podría hacer algo si de verdad le interesara. En colisión. No, ni siquiera. Pueden abstenerse. Ah, sí. Claro, el PSOE, si de verdad, si ellos dicen de verdad, fíjate tú, aquí es donde se caen las máscaras. El PSOE está diciendo la ultraderecha, qué cosa tan horrible, qué cosa tan espantosa el Vox. Si ese discurso es de verdad, ¿qué debería hacer el PSOE? Abstenerse y permitir que el PP gobierne por la abstención y que logre configurar gobierno. ¿Tú sabes que eso significa darle un empujón hacia arriba a Vox? Pero claro. Por supuesto, y eso es lo que no van a hacerlo, es por eso. ¿Qué es lo que puede hacer el PSOE entonces? Nada, decirle no, nosotros vamos a votar en contra. Si usted quiere ese gobierno, pacten con la ultraderecha. Para poder tener un discurso a nivel nacional de decir, votar por el PP es votar por la ultraderecha, esa gente viene, qué horror, qué horrible, qué feo huelen, qué feo hablan, etcétera, etcétera. ¿Tú viste a Casado en las felicitaciones, en los discursos del final de la campaña? No, ¿por qué? Porque perdió. No quiere estar asociado a que lo que es más, es un brindis con veneno lo que le ha hecho. ¿Cuál debería ser la estrategia de Vox? La que ha planteado ayer ese esgrimista profesional que es el señor Santiago Abascal, que sale tienes cara de vicepresidente. De decirle, tienes cara de vicepresidente. Es decir, ya el tipo puso una pica en Flandes, como dicen por ahí. El tipo dijo, no. Él va a ser vicepresidente. Si tú quieres ser presidente, él va a ser el vicepresidente. Eso es decir que nosotros solamente vamos a permitir que el PP sea gobierno si formamos parte de ese gobierno. Que es lo mismo que decir, ustedes no van a hacer lo que les da la gana en este gobierno. Ustedes tienen que pactar con nosotros en función de principios. Entiendo yo que eso es lo que querrán hacer. ¿Qué puede ocurrir? Que el PP se la juegue y diga, no, hay que repetir las elecciones. Pero eso es también malo. Porque eso significa que Casado tiene que admitir de una vez que le dan mayoría o que siga el gobierno del Partido Socialista. Lo que quiere decir que la victoria... Porque quiere a los socialistas fuera del poder central. Bueno, lo que quiere decir es que la victoria de Vox es más amplia de lo que se ve a simple vista. Así es. Pero Dani, me preocupa mucho. Te preocupa mucho Ucrania y te preocupa mucho, al igual que a mí, que se esté vendiendo la idea desde el Departamento de Estado, porque es el Departamento de Estado quien ha vendido eso, de que es inminente. Pasó mañana en la guerra. Sí, es que pasa mañana. Están igual que aquellos loquitos que se la pasaban diciendo que ya el portaaviones había salido por La Guaira. Están en la misma cómica. Yo no veo esa inminencia, te lo digo sinceramente. No la veo. Pero por supuesto. No solo no lo ves, sino Dani, yo creo que un día de esto, de verdad, tenemos que entrarle en el tema de los temas que está detrás de esta discusión sobre Ucrania, que es si de verdad Europa puede jugar un papel independiente a la política de Biden a nivel mundial. Porque Biden ha comprometido a los Estados Unidos en la aventura pura y simple de o vendedores de armas o renovar otra vez o tratar de restituir hegemonías del pasado ya inexistente. ¿Tú crees que Biden está para eso? Los intereses que representa, que pusieron a Biden allí. Porque desde una presidencia fuerte como la de Trump, que al propio tiempo se permitía un trato transparente con Rusia sin hacerle concesiones y con China, bueno, y que más bien cargaba las tintas contra China en la última etapa porque China se lo está comiendo vivo en muchos aspectos. Bueno, chicos, se pasó a esta aventura del viejito inútil que restituye, algo así, los peores discursos de la Guerra Fría contra Rusia, que es un discurso totalmente superado. Y la visita de Macron y del propio, Dios mío, y el propio líder alemán
que busca por todos los medios hacerle entender a Occidente que Rusia no es ese peligro que pintan, sino que es un socio. Escuche, y sobre todo Alemania. ¿Qué busca Alemania en este pleito de Ucrania si no tienen intereses, sino perder en el caso de guerra, porque sencillamente se quedan sin toda su buena vecindad con Rusia de Putin? Lo que está jugando Biden es a echar a perder los nexos de Europa con Putin y echarle a perder a Putin su renovación, digamos, de nexos nuevos, con distintos al atlantismo ese militante de una OTAN agresiva y que cerque a Rusia, etcétera, etcétera. Esto está lejos de terminar y va a seguir como gran tema de debate, pero yo lo que quiero es que, por lo menos, que dejemos constancia de que, bueno, no somos de la clase de venado que se tragan el discursito de que Ucrania tiene que ser defendida a tiro limpio de no se sabe qué, porque lo que hay en Ucrania es un status quo del llamado acuerdo de Minsk, que era consagrar que existen unos intereses allí de la gente de habla rusa en el oriente de Ucrania, de que hay repúblicas de facto allí, digamos que de federarse o de entenderse con la República Ucraniana representada por Kiev, dan lugar a muchos acuerdos digamos, de apaciguamiento y de que reestimular, rompiendo esos acuerdos de Minsk, que le consagraban esos derechos a esas zonas de Ucrania, bueno, lo que trata es de reavivarse un pleito de potencia sobre esa zona del mundo donde no es verdad que esté todo jugado a favor de Rusia. Sí, Rusia es puesta en entredicho cotidianamente por una ofensiva norteamericana y europea de tratar de rodearla con bases de la OTAN y llevar el clima de una nueva guerra fría allí. Pero tú sabes que hay un tema del cual se habla muy poco, Alberto, y que he visto aquí en la opinión pública alemana, por cierto, que porque sí, es un tema importante que además de eso preocupa a los contribuyentes, que es la pesada carga que ha significado para Alemania en los últimos 8 años, desde el punto de vista económico, desde el punto de vista social y político, la recepción de oleadas masivas de refugiados de zonas en conflicto, particularmente de la guerra siria, de la guerra afgana y de las zonas, y esto muy poco se habla, ¿sabes? De zonas, aquí hay una enorme cantidad, es más, puedo hablar en términos personal. Yo viví en un refugio y en ese refugio, Alberto, te parecerá una cosa extraña que te lo diga, pero la cantidad de víctimas del Estado ruso era superior a los sirios, a pesar de que en Siria también había una cuestión. Mira, de Georgia se van la gente por unas condiciones en las que, o sea, la gente dice que no hay ningún futuro porque hay una permanente pugnacidad y un tema con Rusia. Los chechenos, no te quiero yo ni contar. Aquí hay muchísimos ucranianos que no son refugiados precisamente porque tienen otro estatus, pero te consigues gente de Kazajstán, muchísima gente de Kazajstán, te consigues muchísima gente de estas minorías, y entonces uno dice, oye, algo tiene que estar pasando para que tanta gente se esté yendo, porque la gente no sabe por cualquier cosa, pero cuando ves los análisis que se hacen aquí en Alemania particularmente, dice, ¿qué pasaría si se abre un conflicto allí, independientemente de la posición que tome Alemania? Pero lo que viene es una oleada de refugiados otra vez. ¿Y quién paga esas oleadas de refugiados? El bolsillo del contribuyente. Y eso al final es lo que a la gente, mira, métete conmigo, pero no con mi bolsillo, ¿no? Dicen algunos. Y ese tema está allí y se maneja muy poco, se habla muy poco de esa pesada carga, ¿viste? Que de paso fue la que generó políticamente, bueno, esta reacción del AfD, de este grupo, bueno, que levantó la bandera de no más inmigrantes, sáquenlo de aquí y barran, etcétera, etcétera, como una reacción frente a un tema que fue muy mal manejado, en principio por Merkel, porque no fue lo suficientemente explicado, a pesar de que la sociedad alemana estaba de acuerdo con tender una mano solidaria en medio de esta situación. Pero esos son temas que muy poco se hablan también, ¿oíste? Dani, esta cosa, mira, difícilmente pueden hablarse sin un mapa, ¿sí?
Hay que tener un mapa. Ojalá algún día podamos ya tecnificar Pero vamos a hacerlo. No, podemos hacerlo. Vamos a hacerlo el próximo, prometido. O sea, el próximo lunes vamos a hacer como hacía mi profesora, la vuelvo a nombrar, ¿vale? Ojalá se encuentre bien, me la he nombrado ya 2 veces hoy. Profesora Valentina Tarchov. La profesora Valentina Tarchov fue mi profesora de Medio Oriente. Y ella nos obligaba todas las semanas, una clase semanal, nos daba un mapa del Medio Oriente vacío, pero lleno de punticos. Entonces nos decía, y con números. Entonces, número 1, en la sección número 1, todos esos puntos que están ahí para la próxima clase, dígame qué hay ahí. Y entonces tenía que poner, en tiempos donde no había internet, donde no estaba San Google, uno se tenía que ir para la sala de ciencias sociales de la biblioteca central de la UCB a buscar los mapas y a sembrarse ahí a ver qué hay en este punto y aprenderse esas cosas. Y eso es muy importante. Yo creo, tú quieres que tengamos un mapa de Rusia y de sus contornos, de Ucrania, todo eso es lo que tú quieres. Sobre todo los límites de Europa y Rusia, que está lleno de avances de las políticas agresivas de cerco a Rusia y de cómo Rusia se defiende de ese cerco, habiéndose estabilizado económicamente dentro y habiendo, redesplegado, no sé cuál es el término, o sea, habiendo, reconquistado su espacio en armamentismo de alta precisión en los sistemas estos de armas hipersónicos, que demuestra que lejos de Rusia haber sido liquidada como potencia, es una potencia de cuidado. Pero no entonces, vamos a hacer una clase de mapas la semana que viene. Tengamos varios mapas. Porque lo que me hablaste de Georgia, pues, Georgia se ha estabilizado, pero después de haber sido usada en la pretensión, igual que con Ucrania, de hacerla parte de la OTAN, y escúchame, Georgia es territorio de pleitos de 5 o 6 siglos, chicos, entre los turcos por un lado y los imperios británicos y el imperio francés. Eso es un pleito de imperio y ahora pasó a ser también zona de pretensiones yanquis. Alberto, vamos entonces en el próximo programa, te pido, si te parece bien, hagamos una revisión en base a los hechos. Vamos a mostrar los mapas. Pero no nos pongamos muy pretenciosos porque la gente se nos va a fastidiar. Bueno, el que se fastidia va a ver otro programa, no hay problema. Vamos a mostrar, porque las cosas hay que hacerlas, porque si nosotros consideramos que algo ponemos los mapas. Los mapas, los datos demográficos y comparamos lo que fue la Unión Soviética, lo que fue la Unión Soviética, lo que es hoy, lo que es Ucrania y todo eso. Fíjate y lo que está planteado para el porvenir inmediato, que es el gran tema. Vamos a hacerlo, vamos a revisarlo y creo que será una muy buena discusión, porque a veces sí, hay gente que dice, bueno, porque eso es fastidioso. Bueno, pero en CNN no lo hacen ni lo van a hacer. Nosotros humildemente con lo que tenemos aquí lo haremos y revisaremos esos mapas. Está bien, Alberto, acepto el reto que me plantea aquí. No hay ningún reto. Es un reto que me está planteando. Está muy bien. El próximo lunes revisamos esos mapas. Creo que es importante y creo que además de eso nos ayuda a ubicarnos en el sitio. Sí, porque, Dani, hay cosas tan... El loco, el pirata de carretera Maduro, anda metiéndose en ese lío ucraniano. Imbécil, porque ese no sabe, ese sí no sabe dónde está Rusia. Ese no sabe dónde está Rusia. Que le manden misiles rusos, ¿verdad? Porque más bellas contra Piazo loco. Ese loco no sabe ni cuáles son los límites territoriales del estado Cojedes, ni del Tamacuro. Mira, por cierto, te dejo este dato ahí, pues. ¿Tú sabes cuál es la primera nacionalidad migrante aquí en la ciudad donde yo estoy? Gente de Kazajstán. ¿Por qué? Esas son las grandes preguntas que uno dice, ¿y por qué? Entonces, y yo recuerdo estando en clase que un profesor lo dijo y una alumna, una compañera de clase ucraniana, muy buena alumna, por cierto, él pregunta, ¿ustedes saben cuál es la mayoría de inmigrantes que hay en este estado, en esta ciudad? Y ella dijo, ¿rusos? Y el profesor dijo, no, gente de Kazajstán. Y entonces ella se quedó pensando y dijo, bueno, pero es que ella le fue duro decirlo, ¿no? Dice, bueno, pero es que prácticamente todos somos rusos, siendo ucraniana, ¿no?
Claro, ella era una señora es que mayor. hablan ruso un 80%. Y ella era una señora mayor y ella recuerda que ella tenía que hablar ruso en la escuela y en su casa se hablaba ucraniano y todas esas cosas. Entonces, son temas complejos. Pero la semana que viene vamos a hacerlo con detallito como la mayor base de lanzamiento de cohetes y naves espaciales de la Unión Soviética era Baikonur, instalada en Kazajistán y que sigue siendo la base de misiles, y de que el 90% de la economía kazaja o del Kazajistán está integrada de hecho a Rusia, como lo estaba Ucrania, por cierto, también. O sea, esa fue una nación reventada. Hubo una protesta en estos días, ¿sabes por qué? Por el tema de las criptomonedas. Que parece que en Kazajstán... Imagínate tú, ¿no? O sea, unas cosas que uno dice... Por eso es que te digo, Alberto, que uno a veces se pone a analizar las cosas y hay cosas que uno, de las que escapan los conocimientos de uno. Y es más, te doy este dato, ¿no? Una cosa así. La semana pasada estuve en la Deutsche Welle, como le había comentado. Gracias a todos por los comentarios. Y la señorita que se encontraba en el debate era de Kazajstán. Y yo recuerdo que le preguntamos, oye, ¿qué fue lo que pasó allá en Kazajstán? Bueno, es que hay unas protestas por una cosa, unas cuestiones allí, unas medidas que tienen que ver con otro tema, pero estallaron fue por el tema de las criptomonedas. Y nosotros dijimos, pero ¿qué es lo que pasa con las criptomonedas? De verdad me preguntas de algo que no sé. Yo hasta allí no llego. Yo soy de Kazajstán y no entiendo el tema de las criptomonedas. Cuando lo entienda podré saber qué es lo que está pasando. Y es una señora que tiene, porque es una muchacha bastante joven, pero tiene una experiencia académica interesante, y ella misma dice, ese es mi país, hay un tema con la criptomoneda, y hasta ahí no sé qué es lo que está pasando. Pero bueno, nos tocará, Alberto. Me provocan 20 comentarios, pero no tengo ninguno. Gracias, Alberto, por esta conversación, y la semana que viene continuamos. Ya le hemos dicho, amigo, la semana que viene trataremos a profundidad el tema de Ucrania y seguramente será algo interesante de lo cual podamos hablar. Con los mapas por el medio, que siempre es interesante. Gracias a todos por habernos acompañado. Recuerden que todas las semanas estamos con Alberto Franceschi los lunes, pero de lunes a viernes a las 8 de la noche tenemos siempre un nuevo estreno, sábados y domingos a las 12 del mediodía, siempre en hora de Venezuela, siempre aquí en mi canal YouTube. Gracias a todos los suscritos a nuestra cuenta en patreon.com/delaraf. Estos programas son posibles. Gracias por habernos acompañado. Hasta mañana. Resistencia con contundencia, no más lavado de conciencias. Resistencia por la libertad.